políticos que allí iban, una supuesta simpatía por el caritativo Andrés Hurtado Chibolín. Soy Fernando Vivas y esto es Nunca es tarde. Como es pertinente hablar de este caso, no solo por Andrés Hurtado, sino por la fiscal Elizabeth Peralta, una fiscal superior de lavado de activos, involucrada con este individuo en presuntas tramas de cobrar coimas para hacerle favores a empresarios que tenían lingotes de oro incautados y para abrirle proceso de lavado de activos a su competencia. O sea, no solo cobrar para salvarte, archivarte una investigación, sino para abrirle otra a tu competidor. O sea, ese nivel de delitos, ese nivel de tramas se cocinaban entre estos personajes. Bueno, para explicarnos por qué le han dado prisión preventiva a Andrés Hurtado, más no a la fiscal, más no al empresario que habría instigado todo esto, Javier Milei, y para explicar también otro caso reciente de Marita Barreto, la famosa fiscal jefa del EFICOP, que ahora le están abriendo esta investigación por dos hechos. Tenemos a un penalista que nos explica muy bien las cosas con mucha claridad, para que nos dé una clase de derecho procesal penal. Gracias por acompañarnos, doctor Andy Carrión. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. No, gracias a usted. Vamos a aprovechar sus conocimientos. Explíquenos, por favor, por qué a Hurtado, que está comprometido en los mismos delitos que la fiscal Peralta y que el empresario Milei, le dan la prisión preventiva y los otros se han salvado de ese extremo. Lo primero que hay que señalar respecto a este tipo de figuras de la prisión preventiva, y para que lo entienda la teleaudiencia, Fernando, es de que no estamos hablando de una decisión que los declara culpables o inocentes. La prisión preventiva está pensada, como también tú lo dijiste, para sujetar al imputado al proceso, para que no se escape, no se fugue, o también para impedir que obstruya la correcta investigación del caso. Dicho esto, en el caso de Andrés Hurtado, yo creo que él solito ha labrado esta decisión final que ha tomado el juez supremo Juan Carlos Shekley, porque ha tenido un comportamiento completamente errático, ¿no? En la presentación del control de identidad, por ejemplo, no supo especificar el domicilio en el cual habitaba, los ingresos que tenía, los contratos, si aún tenía contratos o no con la televisora, e información que requería el juez para poder realizar un control debido de identidad. No, y nos vamos enterando también, por ejemplo, el arraigo laboral. Panamericana sacó un comunicado que ya prescindía de su servicio. Prescindía, y además un punto importante que muy pocos han advertido, Fernando, es de que el último día de su programa, él anunció que se despedía por al menos 2 o 3 semanas de su programa sabatino. Y eso fue acogido por la fiscal suprema, adjunta suprema, y lo postuló ante el juez para solicitar primero la detención preliminar. Es decir, él mismo se encargó de desarraigarse tanto laboral y domiciliariamente, y ese es el punto fundamental por el cual el día de hoy el juez supremo Juan Carlos Shekley a él impuso la prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Y nos contó antes de ayer que entrevistamos a la fiscal Alejandra Cárdenas, que está viendo el caso, nos contó que había videovigilancia de Hurtado y que habían constatado que no estaba en los domicilios. Pues, además es alguien que se jactaba de muchas cosas, pero nada estaba a su nombre. Nada estaba a su nombre, y cuando se tratan de investigaciones por delitos de corrupción, tráfico de influencias, por ejemplo, y lavado de activos, es ya sospechoso de que no tenga ningún bien, mueble o inmueble a su nombre, sino que más bien se valga de terceras personas. Eso es más sospechoso que tener propiedades. En ocasiones sí, ¿no? En ocasiones sí, más aún cuando uno ostenta tener mucho dinero, mucho patrimonio, pero que en realidad no es así. Y la pregunta que van a tener que responder ahora ya dentro del proceso es, primero, cómo ejercía estas influencias ante ciertos funcionarios, y en segundo lugar, cuál era el origen de estos dineros, ¿no? Y tiene que haber, evidentemente, aunque este no es el caso de lavado de activos, porque el caso que estamos hablando, Fernando, se concentra en el delito de cohecho, coloquialmente conocido como soborno, y también en el delito de tráfico de influencias, o coima, ¿verdad? Y en el delito de tráfico de influencias, es decir, interceder ante un funcionario tercero
para verse favorecidos a sí mismos o para favorecer a un tercero. Y lo que ha hecho también el juez supremo el día de hoy es desestimar el pedido de la prisión preventiva en contra de Elizabeth Peralta, la fiscal superior especializada en lavado de activos, y en contra de Javier Milei. A pesar que ella es tan o más culpable que él, porque como funcionaria el delito es agravado, ¿no? Es agravado, y además de que volvemos al tema de que aquí todavía no se está viendo el fondo. Si bien es cierto, hay elementos que ameritan que esto incluso puede eventualmente pasar a una siguiente etapa porque las sospechas se van incrementando, yo creo que lo determinante en este caso fue la evaluación de los peligros, ¿no? Cada caso es distinto. En el caso de Andrés Hurtado comentamos de que él se lo ganó a pulso. En el caso de Elizabeth Peralta, lo que sustentó la Fiscalía para promover la prisión preventiva es de que ella eventualmente estaría obstruyendo la propia investigación. Citó también el tema del celular, de la información errática que brindó que se le había caído al agua o que se lo había dado a su hija. El hecho de que, por ejemplo, tenga una maleta con algunas cosas suyas ya listadas de cara a salir de viaje. Pero o como ella creo que dijo, su defensa dijo que la maleta era por si la detenían. Sí, y de hecho ese fue el argumento que asumió el juez supremo, porque si uno analiza detenidamente las dos cosas son creíbles. Bueno, son las dos versiones. El juez supremo asumió esta versión de que en efecto esa maleta que ella tenía lista era por si era detenida en algún momento y pues necesitaba los habituarios mínimos para poder... Una especie de mochila de emergencia de los que están con problemas judiciales. Claro, una mochila de emergencia, pero para afrontar una medida judicial. El juez asumió todos esos... Mochila de emergencia penal. Mochila de emergencia penal. Hacer un poco de humor a expensas de nuestros casos judiciales. Pero yo creo que van a tener igual un segundo tiempo complicado, porque ahora estamos hablando, Fernando, de una decisión que se ha tomado en primera instancia. Ya la Fiscalía, entiendo, ellos suelen hacerlo, van a apelar esta decisión y van a seguir promoviendo la prisión preventiva en contra de Elizabeth Peralta y de Javier Milei. Pero en el caso de Elizabeth Peralta, la Fiscalía va a insistir en la otra interpretación, ¿no? En la versión de que ella primero obstruyó la justicia con el tema del celular y alguna otra información, y además de esta famosa maleta. En el caso de Javier Milei sí me pareció muy errático el comportamiento de la Fiscalía, ¿no? Porque uno cuando lee la resolución emitida por el juez supremo, en rigor no sustentó nada de lo que dijo la Fiscalía, porque la Fiscalía señaló en el caso de Javier Milei que no tenía arraigo, luego en la familiar, y luego en la audiencia el abogado dijo que sí tenía todos los arraigos, tenía a su pareja y tenía a sus 2 hijos. Luego dijeron que no tenía un bien a su nombre, y luego la defensa dijo que sí tenía, mostró los papeles. Y finalmente, esto es la cereza del pastel, Fernando, para sustentar el peligro de fuga, lo que hizo en el caso de Javier Milei la Fiscalía es copiar y pegar ese mismo apartado que sustentó para el peligro de fuga de Pedro Castillo. En el apartado mismo se lee, por supuesto, se lee de que Javier Milei es un plagio, Fernando. Y yo creo que no se puede permitir a un funcionario público copiar y pegar en un pedido tan serio como una prisión preventiva. Tú quieres mandar a alguien preso. Y de hecho eso fue advertido por muchos periodistas que accedieron a este requerimiento, y se lee claramente de que él y su familia estarían camino a la Embajada de México y que tratarían de resguardarse en otro país. Y eso jamás sucedió. De hecho, en la audiencia también la defensa propia de Javier Milei lo advirtió. Entonces, yo creo que en el caso de Javier Milei... O sea, quedaban rastros de esa redacción como si Milei se fuese a México. Explícitamente en el documento. Por eso Fernando. está claro que era un plagio lo de Castillo. Era un plagio, ¿no? Tomaron... y hay que analizar más seriamente un pedido. Qué desprolijidad, ¿no? Y estamos hablando, Fernando, de un pedido de prisión preventiva. O sea, tú no puedes mandar preso a alguien copiando y pegando algo. Así es que yo creo que ese caso también va a tener que ser discutido en una segunda instancia, pero entonces, digamos, el juez tenía ahí un pedido débil. Pues, un pedido muy débil, al menos respecto a Javier Milei. Lo que hizo fue, le clavo 1 millón, claro, que para Milei no será mucho. Bueno, la defensa entiendo que declaró que esto lo van a impugnar, porque en el caso de Elizabeth Peralta fueron, si no me equivoco, 30,000 soles. ¿Cuántos lingotes de oro serán un millón de soles? Eso es algo que habría que preguntarle exactamente al empresario. Pero yo creo que sí fue prolijo en el tema de Andrés Hurtado, porque él mismo lo labró, y no tanto en el caso de Elizabeth Peralta, que va a discutirse. Me provoca preguntarle lo siguiente. Si todos los hechos se prueban al final del juicio, ya olvidémonos de la prisión preventiva,
digamos que ya llegamos a la fase de acusación, juicio oral, al final del juicio. Si todo lo que se imputa ahora, los 3 hechos, se probaran, quien más pena recibiría es Elizabeth Peralta, porque sería por funcionario es agravado. Sí, porque siempre cuando uno es funcionario público y toma, digamos, decisiones incluso de interferir en procesos o traficar influencias, siempre se les aplica el tipo agravado. Ello no significa de que Andrés Hurtado también vaya a recibir una pena alta, pero el tema de ejercer la función pública, más aún siendo una fiscal superior especializada en lavado de activos, implica siempre un agravante adicional. Ahora, si tú te pones en ese escenario, Fernando, las penas también son bien altas, y no solo porque estamos hablando de esta carpeta que está en la Fiscalía, en la Corte. O sea, si la se prueba Suprema. todo, ¿cuál podría ser la pena? Bueno, estamos hablando de alrededor de 20 a 25 años, y eso que aún no estamos incorporando la otra investigación que está abierta por el delito de lavado de activos. Yo creo que esa sí sería una pena muy dura, sobre todo para Andrés Hurtado, porque Andrés Hurtado tiene una investigación en esta carpeta, en la Fiscalía Suprema, y otra en la Fiscalía de Lavado de Activos. Son penas muy altas, y es por eso que la Fiscalía, para legitimar mejor sus propuestas, sus solicitudes de prisiones preventivas o penas, Fernando, tiene que trabajar bien, ¿no? Tiene que trabajar con mayor prolijidad. ¿Cómo es posible que diga que Javier Milei no tiene hijas y luego el abogado diga que sí, que diga que no tiene propiedades y luego sí de Sunar saquen las propiedades? O sea, ¿no? En el caso de Hurtado, el más mediático de los 3, él ha alegado, su defensa ha alegado que tiene una hija, pero no vive con ella. Eso también es una forma de desarrollo familiar. Es una forma, porque justo en ese apartado lo que dice el juez supremo es de que no habrían ellos aportado evidencia de que él sería quien una se hija ocupa menor, ¿no? Porque tiene 2 hijas mayores que viven en Estados Unidos. Y en ese caso, digamos, no hay inconveniente, ya son independientes, pero en el caso de la menor, lo que tiene que hacer en este caso la defensa es principalmente aportar evidencia de que, por ejemplo, está pagando el colegio, la escuela, de que él es quien interactúa con ella, de que se hace cargo parcialmente, si no totalmente, de sus actividades, y el juez lo señala de manera expresa en ese apartado, de que no se aportó documentación de que exprese o clarifique. Pero siento que la defensa también está débil, como que se ha hecho cargo tardíamente de ha habido también un cambio de defensa inusitado, ¿no? Primero estaba entiendo de que no me acuerdo el nombre del abogado, luego cambiaron, y ahora está Elio Riera, y claro, siempre cuando hay un cambio de abogados pues implica también cierto cambio de estrategia. Julio Rodríguez, me parece. Julio Rodríguez, exactamente, estaba Julio Rodríguez, que suele venir acá, y el doctor Elio Riera también que suele venir, pero más bien con otro caso célebre de Alberto Fujimori. Claro, y simplemente yo creo que eso también ha jugado en contra del propio Andrés Hurtado, ¿no? Porque básicamente lo que al inicio hizo la Fiscalía, Fernando, y esto hay que señalarlo, es tomar toda la declaración de Ana Suicho. Eso lo tomó casi expresamente para disponer el inicio de diligencias. Pero a medida que también transcurría la investigación, Fernando, se han encontrado cosas algo no tan claras. He visto ahí en el expediente, en la resolución judicial, unos 200.000, no recuerdo si soles o dólares, digamos que soles, que una empresa ligada a Milei le paga a una empresa ligada a Hurtado. Pero también me refiero, es bastante fuerte. Sí, pero también me refiero a las deficiencias propias de la imputación inicial, porque lo que debemos de recordar es que aquí son 2 familias enfrentadas, ¿no? Y cuando uno toma, digamos, taxativamente una de las versiones, pues no está haciendo justicia también a la otra versión. Dijeron, por ejemplo, al inicio, son 100 kilos de oro, luego se dijo que eran 200, y luego finalmente la Fiscalía concluyó de que eran 38 y que nunca estuvo a cargo de la Fiscalía de Lavado de Activos, sino más bien de otra fiscalía que dirigía, al menos este despacho, el fiscal Sally Rosas, y que más bien la devolución del oro, que también se le pueden complicar las cosas. Él mismo salió a declarar de que pues por ahora está atiborrado de algunos procesos, incluso administrativos, que le podrían abrir, pero finalmente quien tomó la decisión de la devolución, y eso lo han dicho todos, hasta el juez Concepción Carguancho, que también salió a declarar, fue una sala superior de la Sala Penal Nacional, de la Corte Penal Nacional. O sea, no fue nadie de los involucrados, sino más bien fue una sala, una tercera. Sí, le pregunté por los nombres de los jueces a la fiscal Cárdenas, pero
Entonces el orden de las devoluciones no corresponden a la denuncia que formuló Ana Suicho, que va a tener que investigarse porque nadie descarta de que algún otro funcionario esté implicado también en esta devolución. Quería aprovechar su presencia para tocar otro caso que nos hemos enterado hace un par de horas. Marita Barreto, la famosa fiscal, jefa del EFICOP, del equipo especial de lucha de fiscales contra la corrupción del poder, que se le ha abierto investigación por filtrar información y por revelar la identidad de un testigo protegido. Que nosotros tampoco debemos hacerlo, pero en este caso, el testigo protegido, acá mismo en RPP, en la Rotativa del Aire, él ha confirmado que se trata de él, que es el periodista, el colega Carlos Paredes. Mira, así como en el caso, por ejemplo, de Andrés Hurtado, cuando se le realizó la entrevista en un programa nocturno, y él mismo señaló incluso hasta con quién había traficado influencias, en el caso de Marita Barreto fue paradójico que en una entrevista o en algunas entrevistas públicas ella misma señale a Carlos Paredes como una persona protegida que colaboraba con la policía. Informante, ¿no? De la policía, entonces, usó ese término. Estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando de nada menos que quien dirige uno de los equipos especiales más importantes de nuestro país. Ojo que es ese equipo especial el que ha promovido más bien que Pedro Castillo no esté el día de hoy en el gobierno, ¿no? Y que tiene que ver con investigaciones a altos funcionarios del Estado. Nada menos. Ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Nada menos, a pesar de que con ella sí está Delia Espinosa, que es la fiscal suprema anticorrupción. Pero aquí tenemos un agravante. El delito se llama revelación indebida de identidad. Cuando es cualquier persona, la pena puede ir desde 4 a 6 años, pero cuando se trata, Fernando, de una funcionaria pública que tiene bajo su cargo la custodia precisamente de esta información, el delito se agrava y puede llegar hasta los 7 años. Y lo peor de todo es de que no es un delito clandestino, que hayan filtrado y no se haya logrado identificar a la persona, sino que ella misma lo ha declarado. Y ha sido corroborado por, digamos, la persona a la que ella ha citado, ¿no? Porque el mismo Carlos Paredes, tú lo acabas de mencionar. Claro, lo estamos citando, no lo estamos revelando. Sí, él mismo en base a esa cita de Marita Barreto, él reconoció públicamente, aquí también en RPP, de que es un testigo protegido y que está colaborando con la policía con esa información. Entonces yo creo que el error ha sido garrafal por parte de la fiscal Marita Barreto, y que ha meritado, como tú señalaste, que la Fiscalía ya le abra una investigación, no solamente por estos hechos, sino también por hechos de filtrar información a también Carlos Paredes, que todo el mundo lo ha señalado de manera pública, ¿no? Y el abogado de Guillermo Bermejo, que se entiende que ese es el caso que ella ha filtrado, pues también ya la ha denunciado, y eso motivó a que se le abra también rápidamente. La investigación. La reacción ha sido bien el día de hoy, ¿no? Entiendo de que no sé si ayer habrá ingresado formalmente por mesa de partes, pero ya el día de hoy se le ha abierto también una investigación en contra de Marita Barreto. Es evidente que todavía falta mucho por investigar, pero yo creo que el principal inconveniente que va a enfrentar en adelante la fiscal Marita Barreto es contradecir sus propios dichos, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Y eso es complicado, ¿no? Porque si el mismo citado, para hablar en términos muy técnicos, Carlos Paredes ha dicho que en efecto lo que ha dicho Marita Barreto es cierto, yo soy testigo protegido, pues como que hay un cruce de los principales implicados, ¿no? Pero es más, ya ha sido citado, el mismo Carlos Paredes ha sido citado a la Fiscalía Suprema, ¿verdad? Él va a tener que dar su versión de los hechos, la misma fiscal Marita Barreto, esta vez ya no a la prensa. Por cierto, tengo que decir como periodista que llama la atención que Carlos Paredes, colega con el que tengo muy buena relación, pero se habría excedido pues al revelar que alguien ha podido ser su fuente, ¿no? Y además de que hay una reacción temporalmente hablando que él mismo señaló en el programa, ¿no? Proteger a las fuentes. Claro, y él mismo señaló, porque esa pregunta se la formularon él, ¿por qué ahora precisamente revelas, ¿no?, la identidad de la persona que te ha filtrado esta información o algunos otros datos? Y pues claro, tiene relación con un muñeco, dijo él, que le estaba armando Marita Barreto. Entonces en este enfrentamiento ambos van a, entiendo, salir perjudicados, pero por ahora ya se le abrió una investigación a Marita Barreto. Y estamos hablando de una funcionaria pública
muy importante, Fernando, y que tiene que mantener todo el tiempo el temple, ¿no? Son funcionarios quienes están a prueba siempre por críticas de periodistas, de la propia población, etcétera, ¿no? Pero ese es su trabajo. Ahora, los temas personales que se están difundiendo también en algunos informes o dominicales, eso yo creo que sí no debería ser materia de análisis en lo absoluto. Y eso es lo que ¿no? hace perder los papeles pues, sí, a una fiscal yo como creo que eso Marita debería Garret. de quedar en el Pero en este oficio, interno, ¿no? este oficio los fiscales con casos importantes tienen que tener un temple a prueba de balas. Y yo creo que ella misma ha demostrado no tenerlo, y ese es el principal inconveniente de alguien que tiene mucho poder, porque digámoslo así, el día de hoy, Fernando, los fiscales han ganado muchísimo poder, tienen la capacidad de con sus investigaciones cuestionar a un funcionario que derive incluso en su destitución, inhabilitación, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, las instituciones y la ley son más importantes que las personas, en este caso, mismas. Y tienen que preservarse. Y eso es lo importante, porque también un funcionario público que aplica la ley con severidad tiene que ser un funcionario público objetivo, ¿no? Que no se deje llevar por estas intimidaciones, ¿verdad? O algunas imputaciones que son falsas. Para eso uno también tiene la posibilidad de realizar sus propias denuncias en los canales que corresponden, ¿no? Pero eso no se ha seguido en este caso. Muchísimas gracias, doctor Andy Carrión, por la claridad Fernando, de sus explicaciones. Ante casos bien complejos como los que hemos tratado. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? Veamos qué nos depara hoy. ¿Qué dice la carta? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Le tocó la famosa frase que se atribuye a Antonio Raimondi. Muchas gracias, doctor Carrión. La carta es un recuerdo del programa. Muy buenas noches. Y nos vemos dentro de una pausa con el congresista por Arequipa de Acción Popular, Edwin Martínez.